Muy buenos días con todos. Les damos la más cordial bienvenida al webinar Modificaciones del Reglamento de la Ley General de Aduanas y la Tabla de Sanciones, dirigido a los operadores de comercio exterior y público en general. El objetivo de este evento es brindarles los principales aspectos de estas modificaciones aprobadas mediante el Decreto Supremo 076/2026-EF para su correcta aplicación en el ámbito aduanero y su impacto en los trámites, derechos y obligaciones de los administrados frente a la autoridad aduanera. Antes de iniciar, les vamos a compartir algunas indicaciones para el correcto desarrollo de la sesión. Si experimenta algún inconveniente técnico, pueden comunicarse con el equipo organizador a través del chat. Para facilitar el desarrollo del evento, las consultas serán atendidas por los expositores de acuerdo con las preguntas que fueron recepcionadas al correo calidadservicioaduanero@sunat.gov.p que se remitió en la invitación al webinar y estas serán absueltas al finalizar las disertaciones. Para dar inicio a este evento, invitamos a la señora Marilú Llena Aybar, Intendenta Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, quien nos brindará las palabras de bienvenida. Adelante, señora Marilú. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Tenemos una gran cantidad de participantes el día de hoy, de nuestros usuarios, los operadores de comercio exterior, que seguramente tienen mucho interés en este webinar y sobre todo que les absuelvan las consultas para poder aplicar mejor este importante cambio. Y definitivamente la modificación del decreto, de nuestro reglamento y nuestra tabla de infracciones, con el Decreto Supremo 76 que salió el 1 de mayo, es un hito importante, trabajado con nuestro Ministerio de Economía y Finanzas, con los equipos técnicos de la SUNAT, y lo que busca es precisamente que en el caso de las infracciones y las sanciones se ajusten para que puedan adecuarse a la operatividad del comercio exterior, a los cambios de comportamiento que se va viendo también afortunadamente en muchos de estos casos, y llegan ahora, van a ver el detalle, a reducciones de hasta en algunos casos de más del 50% de lo que antes se consideraba como sanción. Entonces, lo que hemos preparado este webinar muy rápidamente, porque así tenemos que actuar en la administración pública, ser muy ágiles para atender los pedidos y constantemente también mejorar nuestro marco normativo, adecuándonos a las necesidades de comercio exterior. Entonces, el día de hoy nos van a acompañar los expertos de las áreas de desarrollo e innovación estratégica, de nuestra Intendencia Nacional Jurídica, también nuestra Intendencia de Control Aduanero. Y todas las dudas que ustedes tengan, por favor, háganlas. Hay algunas que quizás por el tiempo no nos llegue a podamos responder, pero todas se van a responder. Así es que agradezco mucho la participación y para ser muy breve ya los dejo para que escuchen a los expertos en la explicación de los cambios normativos que tenemos. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias, señora Marilú. Para dar inicio a las exposiciones, sin más preámbulos, invitamos a la señora Gina Polo Roca, de la División de Procesos de Ingreso de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera, quien abordará el tema modificaciones del reglamento de la Ley General de Aduanas. Adelante, señora Polo, por favor. Gracias. Me confirman si se visualiza mi pantalla. Por favor, me confirman si se visualiza mi pantalla. Sí, sí se visualiza la PPT, doctora. Gracias. Buen día, estimados operadores de comercio exterior. Les doy la cordial bienvenida
y vamos a iniciar la charla de hoy tocando un proceso clave para el ingreso de mercancías, que es el referido al proceso del manifiesto de carga. El manifiesto de carga, como ustedes saben, es el primer trámite aduanero que se realiza para el ingreso legal de una mercancía al país, ¿no? Y el transportista, de manera anticipada, dentro de los plazos legalmente establecidos, transmite a la SUNAT la información que comprende este manifiesto de carga. ¿Cuál es esta información? Esta información está contenida en el artículo 142 del reglamento de la Ley General de Aduanas y comprende lo siguiente. Como primer punto, los datos generales del manifiesto de carga, que son básicamente los datos, la información del buque, de la nave, de su itinerario. En segunda instancia, comprende también los documentos de transporte de las mercancías que van a ser sometidas a un régimen aduanero en el país. Como tercer punto están los documentos de transporte de la carga en tránsito que va a un tercer país que ha sido objeto de modificación a través de este Decreto Supremo 076 de 2026 que ha sido publicado el 1 de mayo, ¿no?, de este año. Y también tiene como cuarto punto la información de los documentos de transporte no descargados, ¿no?, que básicamente son las mercancías que inicialmente fueron consignadas en un puerto determinado y que no llegaron a ser descargados y que tienen que ser comunicados oportunamente a la administración. Pero aquí tiene una mención especial y que, como les he indicado, ha sido objeto de modificación, es lo referido a los documentos de transporte de carga en tránsito. Aquí la administración advirtió que hay supuestos que pueden ser optimizados, recogidos en nuestra normativa aduanera y que pueden simplificarse. Y es así que a través de esta modificatoria del artículo 142 del reglamento de la Ley General de Aduanas, se establece que la transmisión de los documentos de transporte de la carga en tránsito con destino al exterior se va a realizar únicamente en el primer puerto de arribo al país. Esta definitivamente constituye una medida de facilitación del comercio exterior orientada a simplificar los procesos porque va a evitar cargas adicionales al transportista en cuanto a las transmisiones que antes tenía que efectuar en cada puerto de arribo en el país. Definitivamente va a ser una única transmisión que va a realizar, porque para que la aduana pueda tener un proceso y una gestión aduanera eficiente, requiere que la información del manifiesto de carga sea exacta, que sea completa y que se realice de acuerdo a las formalidades establecidas, ¿no? Entonces vamos a tener esta información completa y la trazabilidad de la carga se va a iniciar en el primer punto de arribo al país. Entonces, definitivamente es una medida de facilitación, ¿no?, y que recoge, de hecho, la casuística que han venido reportando también nuestros operadores, y también contribuye a una mejora de eficiencia operativa aduanera, porque esto permite reducir nuestros tiempos, permite focalizar los niveles de selección de canal de control en las operaciones que representen un alto riesgo. ¿Por qué? Porque vamos a tener la información completa desde el primer punto de arribo al país, ¿no? Y definitivamente va a evitar retrabajos a los transportistas, sus representantes, al momento de hacer sus transmisiones. Y va a fortalecer, como les he indicado, el proceso de gestión de riesgo, porque tendremos toda la información de manera completa. Y digamos, para que esto se visualice de manera más didáctica, aquí tenemos un caso tipo, ¿no?, para que quede muy claro cuál va a ser el escenario. Ante una transmisión de un manifiesto de carga de un buque que traslade mercancías en tránsito, que provenga, por ejemplo, ¿no?, del puerto de Manzanillo en Panamá, y que tenga previsto en su itinerario realizar descargas en los puertos nacionales de Paita, Callao, Matarani, con carga consignada en tránsito al exterior, para que después sea trasladada a San Antonio en Chile. Antes de esta modificatoria, el transporte tenía que hacer una transmisión en cada puerto de arribo nacional, ¿no? Pero con esta modificatoria solo será necesario que haga una única transmisión en el primer puerto de arribo al país. Entonces, esto también evita riesgos de discrepancias e inconsistencias y, por tanto, también reduce las sanciones que podrían darse en estos casos, ¿no?, por omisiones, por errores. Entonces, será únicamente suficiente con que esta transmisión se haga en el primer punto de arribo al país. De otro lado, es importante también pasar a detallar la modificatoria del artículo 195 del reglamento de la Ley General de Aduanas, donde se establecen los nuevos supuestos de las rectificaciones de las declaraciones anticipadas de importación que no serán sancionables, porque recordemos que el modelo del proceso de rectificación
que tiene la administración aduanera es un modelo con un enfoque preventivo, no sancionador. Entonces, en atención a ello es que se recogen las variables operativas y logísticas que podrían darse en los que el importador no puede manejar algunos ajustes o diferencias que se podrían dar en algunos documentos que comprende la declaración aduanera y que no deberían ser sancionables con multa, ¿no? Entonces, esto ha sido recogido en la última modificatoria del artículo 195 del reglamento y se establece que no serán sancionables las solicitudes de rectificación que en la vía marítima, terrestre y fluvial se efectúen después de la llegada o que en la vía aérea se realicen después de las 24 horas siguientes de la llegada, que correspondan, por ejemplo, ¿no?, a la fecha de factura comercial. ¿Por qué? Porque esta información ya está contenida en la factura comercial digitalizada al momento de enumerar la DAM, ¿no? Entonces, esta información nosotros ya la tenemos como administración y si hubiese un cambio, pues no, tenemos como tener un dato cierto, exacto, a través de la digitalización de documentación que tenemos en la DAM. De otro lado, tampoco serán sancionables aquellas solicitudes que generen tributos o recargos dejados de pagar por diferencias en el seguro, flete o gastos conexos en el documento de transporte inicialmente declarado. Sobre este punto, se ha evidenciado que que para el caso del seguro, del flete, a veces hay variaciones que vamos a ver en un ejemplo en la siguiente lámina, donde el importador recién toma conocimiento en destino o que son efectuados después con posterioridad a la numeración de la declaración. Recordemos que la declaración anticipada, las rectificaciones no son sancionables en tanto se efectúan dentro de los 15 días siguientes al término de la descarga. Pero hay una excepción. Serán sancionables cuando se trate de datos sensibles. Datos sensibles para nosotros son los correspondientes a factura y documentos de transporte, ¿no? O cuando se generen diferenciales de tributos. Pero para estos supuestos se ha considerado la excepción que estamos viendo en pantalla y que recoge básicamente la operatividad aduanera y se va a excluir de sanción en los casos antes señalados. ¿Qué queremos con esta medida? Promover un cumplimiento voluntario porque cuando se evidencian estas variaciones del flete, seguro, el importador va, sin ser pasible de sanción, va a poder rectificar, ¿no?, pagar el diferencial de tributos y tener la información correcta en la declaración. También va a otorgar predictibilidad y seguridad jurídica a nuestros operadores de comercio exterior, ¿no?, para que tengan claro cuál es el proceso a seguir en estos casos. Y esta medida obedece a los criterios de proporcionalidad y razonabilidad de las medidas normativas que están orientadas a facilitar el comercio exterior sin desmedro del control. Para que quede más claro este tema, aquí tenemos unos ejemplos en qué casos se aplica este diferencial de tributos por variaciones en el flete. ¿Por qué podría darse un ajuste en el flete o un recargo en el flete? Estos son algunos casos, podrían ser muchos más, pero para que tengan idea de qué supuestos, ¿no?, podrían estar comprendidos en esta excepción. El flete puede ser modificado por variaciones, principalmente en el precio del combustible, ¿no?, por diferentes razones, condiciones de mercado. Por recargos o ajustes que sean comunicados al importador con posterioridad a la enumeración. Tarifas de gestiones administrativas, incluso de congestión portuaria, o cuando se gestione un cambio de ruta o escala con la nave. Recordemos que esta medida, si bien va a considerar que no va a ser susceptible de sanción por rectificar, aunque genere tributos, recargos o dejados de pagar, pero lo que queremos es tener la información completa, ¿no?, trazable. De otro lado, ¿cuándo se darían el diferencial de tributos por variaciones en el monto del seguro que afectan la prima y el monto de la cobertura? Principalmente cuando se efectúen o se entreguen pólizas complementarias con posterioridad a la numeración de la DAM. Cuando haya variación por el tipo de mercancía o el riesgo que represente la mercancía que se traslada en el buque, o cuando se den también diferencias por moneda y tipo de cambio, ¿no? No olvidemos que estas solicitudes de rectificación deben cumplir ciertas condiciones, y principalmente es que se cancelen los tributos diferenciales que vayan a generar y que esta rectificación se efectúe dentro de los plazos legalmente establecidos. Bueno, eso es todo por mi parte. Voy a hacer la palabra para el siguiente bloque. Muchas gracias por su gentil atención.
Rosa, tu micro está apagado. Muchísimas gracias. Disculpen el impasse. Agradecemos nuevamente a la señora Polo. Y siguiendo con las exposiciones del webinar, invitamos a la señorita Betty Castillo Román para la siguiente exposición. Adelante, señorita Castillo, por favor. Gracias, Rosa. Buenos días con todos. Continuando con esta presentación sobre las modificaciones al reglamento de la Ley General de Aduanas y Tabla de Sanciones, voy a exponerles en esta oportunidad dos temas bastante innovadores que van a permitir un poco facilitar las operaciones de comercio exterior, así como también de nuestra parte fortalecer el control aduanero. Y el primer tema está relacionado a lo que es la eliminación del reconocimiento físico obligatorio. Como sabemos, en nuestro anterior reglamento de la Ley General de Aduanas habían determinados artículos que prevían justamente el reconocimiento físico obligatorio para determinados supuestos. Disculpen. Ok, bien. Entonces, en ese contexto, pues teníamos los artículos referidos a lo que es la mercancía vigente, la salida de partes y equipos cuando tenían que ir al exterior para ser reparados, recondicionados o incluso reemplazados, y también lo relacionado a lo que son los bienes de patrimonio cultural de la nación cuando salían al exterior para exhibición, o en aquellos casos regulados por el 102 cuando salían al exterior para su reparación. Dado que en estos tiempos la administración aduanera ha avanzado en todo lo que es el uso de la gestión de riesgo con modelos analíticos, uso de inteligencia artificial, pues se ha visto por conveniente, ¿no?, eliminar este reconocimiento físico obligatorio, priorizando lo que es el empleo de técnicas de gestión de riesgo. Señorita Castillo, disculpe, ha apagado el micro, por favor, si lo puede prender. Perdón. Sí, entonces, como señalaba, ¿no?, para hacer en esta línea de lo que es todo el empleo de la gestión de riesgo, también se han derogado disposiciones en las cuales en el reglamento se prevía expresamente el reconocimiento físico para mercancías de reimportación, las reportadas y todas aquellas que se hubieran reportado o importado en el mismo estado para su ingreso o salida del territorio nacional, ¿no? Con lo cual, la administración aduanera apuesta por todo lo que es la gestión de riesgo, como se dijo anteriormente, en el uso tanto de modelos analíticos como inteligencia artificial, lo cual obviamente trae un impacto para lo que son las facilitaciones de las operaciones de comercio exterior, y de otro lado también una eficiencia en el control aduanero, toda vez que enfocamos nuestras acciones en aquellas mercancías o operaciones de alto riesgo. Otro aspecto importante que tiene la modificación del reglamento de la Ley General de Aduanas es el vinculado a la sustitución del comiso por multa. Como es de conocimiento, con la dación del decreto legislativo 1711, se modificó el artículo 103 de la Ley General de Aduanas, que previó la sustitución del comiso por multa. Ese mismo dispositivo legal señaló que tanto los requisitos como las exclusiones a esta disposición se iban a regular a través de la modificación del reglamento de la Ley General de Aduanas. Es así que en el artículo 145A, que se ha incorporado al reglamento, ¿no?, se regulan todos lo que son los requisitos para poderse acoger a esta sustitución del comiso por una multa, ¿no? Entre los requisitos, como podemos ver en la diapositiva, pues
está aquella que la mercancía no manifestada que presente diferencias debe detectarse, la incidencia debe detectarse en el medio a bordo en el marco de una acción de control extraordinario. También regula que esta mercancía, cuando se detecte alguna diferencia o la no declaración de la misma, debe estar excluida de las excepciones que establece el reglamento en el 145B y que lo vamos a ver con mayor detalle en la siguiente lámina. Asimismo, esta mercancía que puede acogerse a esta sustitución solamente está prevista para lo que es la mercancía transportada en tránsito con destino al exterior o aquella que está objeto de un régimen de transporte. Para poder acogerse a este beneficio, ¿no? El transportista tiene que presentar una solicitud de acogimiento para la cancelación de la multa dentro de los 10 días hábiles contados a partir del día siguiente de la modificación de medidas preventivas. Y esto, justamente, la forma, los requisitos para esta solicitud de acogimiento van a ser recogidas en nuestro procedimiento de inmovilización, incautación y determinación legal de mercancías, los cuales próximamente va a ser aprobado para que puedan todos conocer cuáles son las disposiciones para este acogimiento. Asimismo, este artículo 145A también prevé la situación en la que no se acoja a esta multa. Obviamente, la administración aduanera está facultada para proceder con la sanción de comiso de las mercancías. Como les había mencionado, el artículo 145B que se ha incorporado al reglamento regula todas las exclusiones que no van a poder ser objeto de esta sustitución del comiso por multa. Y obviamente esto tiene su sustento en que son mercancías prohibidas, mercancías peligrosas, mercancías como armas, explosivos, municiones, aquellas que atenten contra la salud, el medio ambiente, ¿no? O contra la soberanía nacional, aquellas que constituyan patrimonio cultural, aquellas relacionadas con especies animales o vegetales prohibidos, aquellas también que por su valor obviamente tienen un impacto como son temas de joyas, metales preciosos, los bienes fiscalizados y aquella que definitivamente es totalmente distinta a la que se ha consignado en el manifiesto de carga. Entonces, obviamente, todas estas exclusiones apuntan a que detrás de ello puede haber un perjuicio tanto a la ciudadanía, a la sociedad, al medio ambiente, por lo cual las infracciones en las que se detecten estos tipos de mercancías no van a poder acogerse a esta sustitución del comiso por multa. En línea con esto, ¿no? Era necesario establecer también a nivel de lo que es la tabla de sanciones, ¿no? Hacer la excepción en el Código de Infracción CO 15, que regula el comiso, agregar ya a la excepción que se tenía, que era cuando la mercancía hubiera sido declarada previamente ante la administración aduanera, el inciso B, en la cual se consigna la excepción cuando la multa, ¿no? Prevista en el tercer párrafo del artículo 103, es el párrafo que incorpora esta sustitución de comiso para la mercancía en tránsito o transbordo, ¿no? Cumpla con los requisitos que ya hemos visto que se regulan en el artículo 145A. Entonces, como ven, aquella mercancía que se pueda acoger a esta sustitución del comiso, se viene regulando a través de esta incorporación que se ha hecho en el supuesto de infracción al Código CO 15. Y en línea con ello, ¿no? Había que también establecer la multa, ¿no? Entonces, por eso se ha incorporado a la tabla de sanciones la infracción con código NA1, en la cual
se regula este supuesto de que cuando la autoridad verifica durante una acción de control extraordinario que las mercancías transportadas en tránsito o hacia terceros países en el régimen de transbordo se encuentren diferencias, pues se pueden acoger a esta sanción, que es una multa equivalente al 30% del valor FOB, ¿no? Que es determinado por la administración aduanera. Y el infractor, en este caso, para que se acoja a esta sanción, es el transportista o su representante legal en el país. Por mi parte, es lo que quería comentarles, estas regulaciones que trae el reglamento en lo referido al tema de reconocimiento físico obligatorio y a la sustitución del comiso por multa. Voy a dejar a la siguiente expositora para que pueda continuar con esta presentación. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a la señorita Betty Castillo por su valiosa participación y a continuación se abordará el tema modificaciones en la tabla de sanciones aplicables a las infracciones de la Ley General de Aduanas, para lo cual invitamos a la señora Karin Linares de la Gerencia de Normas Aduaneras de la Intendencia Nacional Jurídico Aduanera para que nos brinde su exposición. Adelante, señora Linares, por favor. Gracias, Juana. Gracias por el pase. Buenos días con todos, estimados operadores. En principio, quisiera expresarles que es un gusto poder compartir con ustedes este espacio, sobre todo porque tengo la oportunidad por segunda vez de poder explicar los cambios realizados a la tabla de sanciones. La anterior fue en el año 2024 con motivo del Decreto Supremo 198-2024-EF, publicado en esa fecha en el 24 de octubre de ese año. En aquella oportunidad y en esta, los cambios recaen principalmente en la reducción del monto de la sanción de multa en varios supuestos de la tabla de sanciones. Dicho esto, voy a compartir la lámina para poder explayarnos un poco en estos cambios. Empezamos con las modificaciones en la tabla de sanciones, con la modificación del Decreto Supremo 076-2026-EF, publicado recientemente el 1 de mayo. Ahí vamos a poder identificar los supuestos de infracción en los cuales se ha reducido el monto de la multa y los supuestos en los cuales se modifica el supuesto infraccional. Ahora veremos el punto 1, reducción de multa. Fíjense. En relación con la reducción de las multas, esta modificación en realidad recae en 13 supuestos de infracción. Estos 13 supuestos de infracción están relacionados con las siguientes materias: la consignación incorrecta de su partida, la consignación incorrecta de los códigos aprobados por la autoridad aduanera, conocidos como los de TPN, TPI, la incorrecta declaración con y sin incidencia tributaria, la incorporación de documentos de transporte al manifiesto de carga de salida extemporáneamente en la vía marítima, el no destinar la mercancía en el despacho anticipado, solo en el tipo atenuado, y el no utilizar los medios de pago en la compraventa internacional en el régimen de importación. Ahora, fíjense, en este cuadro, a modo de resumen, se visualiza la reducción de las multas en función a 6 conductas identificadas. En el primer grupo, que es este de acá que estoy marcando, vamos a poder ver las infracciones con incidencia tributaria, en donde las multas están determinadas en función a los tributos y recargos dejados de pagar o garantizar, en las cuales se ha reducido a la mitad el monto de la multa, y por las conductas relacionadas. Primero, a consignar incorrectamente los códigos para la correcta liquidación de tributos, ya mencioné, los relacionados a TPN y TPI, el relacionado a la incorrecta asignación de su partida nacional, que es acá, punto 2, y en el punto 3 tenemos a la incorrecta declaración en los regímenes de importación y perfeccionamiento con incidencia tributaria. Acá pueden apreciar la reducción del 100% en el tipo base al 50% y en el tipo atenuado del 50% al 25%. En eso consiste esta reducción. Y si se dan cuenta,
esta reducción ha recaído en ambos tipos, tipo base como en el atenuado. Recordando un poquito, entendemos como tipo atenuado aquellos supuestos en los cuales el infractor ha subsanado su conducta antes de cualquier requerimiento efectuada por la administración aduanera. Aquí, en este supuesto, lo que se busca es incentivar la subsanación voluntaria de la infracción. Ahora vemos este segundo grupo. Este segundo grupo comprende a las infracciones que no tienen una afectación tributaria directa. Y las multas, por lo tanto, se calculan en función de la UIT. Vemos acá. En estos supuestos, la reducción, todas estas han sido reducidas a 0.1 de la UIT y están referidas a la incorrecta declaración en los regímenes de importación y perfeccionamiento, pero en esta oportunidad, en este segundo grupo, sin incidencia tributaria. También está comprendido la incorporación extemporánea de documentos de transporte al manifiesto de carga de salida en la vía marítima. Y el tercero, por no numerar el despacho anticipado, obviamente en los supuestos que es obligatorio, pero solo la reducción ha recaído en el supuesto atenuado, que es este de acá. Finalmente, además de los grupos antes mencionados, tenemos la relacionada a la no utilización de medios de pago en la compraventa internacional de mercancías en el régimen de importación. Fíjense, acá se ha reducido el monto de la sanción del 30% al 10% del valor FOB declarado de la mercancía. Es decir, este supuesto de infracción ha tenido una reducción a mucho menos de la mitad. Continuamos. En esta lámina vamos a poder apreciar lo siguiente. La reducción de la sanción de los supuestos de infracción relacionados a la consignación incorrecta de los códigos aprobados por la autoridad aduanera, ya dijimos, son los relacionados a TPI y TPN, y en este supuesto la reducción ha alcanzado tanto al tipo base como al tipo atenuado. Quería de todas maneras mostrarles de manera visual de que en realidad el único cambio que ha sufrido esta infracción es respecto del monto de la multa. Si de pronto ven en el supuesto infraccional alguna modificación, es solamente con fines de actualizar los códigos mencionados dentro del mismo supuesto infraccional. Por ejemplo, acá el N64, que era el N80, que ahora es el N89, se tuvo que actualizar en el tipo base para hacer mención al tipo atenuado con el código que le corresponde ahora. Seguidamente, también se reduce la sanción de la infracción por incorrecta asignación de su partida nacional, la cual determina, por cierto, la clasificación arancelaria de la mercancía y el derecho arancelario aplicable. En estos supuestos, el referido a los códigos y a la subpartida, la reducción también es al 50% del monto de la multa. Ahora, se ha considerado, según la exposición de motivos del decreto, se ha considerado para la reducción de estas multas lo establecido en el Código Tributario, es decir, las multas establecidas en este código vinculadas con las obligaciones tributarias, las cuales equivalen como máximo al 50% de los tributos dejados de pagar, por lo que se ha reducido el monto de la sanción considerando el monto que les acabo de mencionar. Ahora veremos la reducción de las multas en el supuesto de infracción por incorrecta declaración en los regímenes de importación y de perfeccionamiento, con incidencia y sin incidencia tributaria. En esta lámina podemos apreciar 6 supuestos de infracción por la incorrecta declaración en los regímenes mencionados. 3 para el OCE y 3 para el OI. En este primer grupo tenemos 2 supuestos con incidencia tributaria, estos de acá, uno tipo base y el otro tipo atenuado. Y el otro supuesto es sin incidencia tributaria. En este caso, se sanciona el supuesto en el que no hay subsanación previa. La norma no sanciona cuando hay una subsanación previa al requerimiento de la administración aduanera. Ahora, estas mismas figuras que les acabo de comentar en este primer grupo también aplican para el OI. Acá, las mismas, los 3 supuestos para el OCE, para el OI, tal cual ha sido explicado con respecto al OCE. En estos supuestos,
se ha considerado también la reducción del 100% de los tributos dejados de pagar o garantizar al 50%, teniendo en cuenta lo que ya les mencioné, el máximo considerado en el Código Tributario. Y para las infracciones que no tienen incidencia tributaria, se ha rebajado, digamos, en la misma proporción de la reducción para el código base, además de considerarse que esta infracción no tiene incidencia tributaria, por lo cual no hay un perjuicio fiscal ni un beneficio tributario a favor de quien comete la infracción. A continuación, veremos dos supuestos de infracción sin incidencia tributaria. La primera, multa por incorporar documentos de transporte al manifiesto de carga de salida o al manifiesto de carga consolidado, vencidos los plazos para la vía marítima. Para este supuesto, lo que se ha considerado para su rebaja es en realidad equiparar al monto aplicable que actualmente tiene este supuesto para las demás vías y que es con 0.1 en el código N17. Ahí ha sido una suerte de poder equiparar el monto de la sanción que se aplica a esta infracción para las demás vías. Y hemos comparado N15 con N17. El otro supuesto de infracción por no destinar la mercancía a la modalidad de despacho anticipado, en los casos que sea obligatorio, estas de acá, se ha reducido la sanción de 0.25, como ven aquí, a 0.1, solo para el supuesto atenuado. No vayan a confundir, por eso he puesto esta lámina también respecto del supuesto base para la no destinación en el despacho anticipado en este cuadro, pero que no vayan a confundir que por el hecho de que para el tipo base también se haya modificado el código, vayan a creer que hay una reducción en el monto de la multa. Y no es así. Simplemente tiene un nuevo código porque se ha actualizado el código que le corresponde, el PA1, en el supuesto atenuado, que es mencionado en el supuesto de infracción en el tipo base. Solamente por ese motivo es que se le ha asignado un nuevo código. Como verán, la sanción sigue siendo la misma. Muy bien, sí, seguimos. Finalmente, tenemos la multa por evidenciar la no utilización de medios de pago en la compraventa internacional de mercancías destinadas al régimen de importación para el consumo. En este caso, se ha reducido del 30% del valor FOB de la mercancía al 10%. Ahora, es importante tener en cuenta que la imposición de esta multa tiene como objetivo desincentivar el uso del efectivo en las transacciones comerciales, promover la formalización de la economía, prevenir la evasión fiscal. A través de estas sanciones se busca incentivar la utilización del medio de pago en las operaciones de comercio exterior, lo que permitirá un registro transparente de las transacciones. Esto además de facilitar el control tributario y contribuye a una mayor transparencia en el sistema económico. Ahora vamos a pasar al segundo rubro. Ya hemos podido ver cuáles son los supuestos de infracción cuyas multas han sido reducidas. Ahora vamos a ver aquellos supuestos de infracción cuyo supuesto infraccional ha sufrido alguna modificación. En esta lámina se observa las infracciones atribuidas al OCE, al despachador, aquí, OCE, que ahora se identifican con los códigos N98 y N99. Antes, N85, N86, tanto en su tipo base como en su tipo atenuado. Respecto de los cambios que han sufrido, vamos a resaltar tres ideas principales. Primero, se acota los documentos sustentatorios cuya falta de transmisión o transmisión incorrecta se sancionan a solo un documento. ¿Cuál es? La factura comercial. En la exposición de motivos del decreto se señala que al ser este el documento que reviste mayor trascendencia para la operación comercial y cuyos datos son
principales. Son para el traslado de esa información a la DAN, entonces la sanción se referirá solo a este documento. Ahora, por favor, tomen nota, presten atención. Esto es sin perjuicio de la obligación de la transmisión de todos los documentos exigibles para sustentar la declaración. Solamente la tabla lo que está precisando, señalando, modificando, es decir, solamente vamos a sancionar la no transmisión de la factura, ¿no? En la forma y plazos establecidos por la administración. Pero no quiere decir que no se deban de transmitir los demás documentos que son documentos sustentatorios de la declaración. Ahora, segunda idea. En este supuesto infraccional se precisa que la sanción aplicará cuando la factura es transmitida por el OCE de manera ilegible o con error. Se ha incorporado ilegible o con error, además de lo que ya estaba contemplado en el supuesto, que es incompleta. Ahora, tercera idea. Se precisa que en caso el OCE transmita este documento incompleto o con error, solo será sancionado cuando éste no guarde conformidad con la factura proporcionada por el OI. Es justamente lo que está resaltado aquí en amarillo. Es decir, se traslada por principio de causalidad la sanción al importador que proporcionó el documento con defectos. Nuevamente, por favor, tomen nota. La sanción por la transmisión de una factura ilegible será asumida en todos los casos por el OCE, porque esto está en su esfera de control de poder verificar que la factura que está transmitiendo tiene que ser legible. Entonces, por favor, tomen nota de estas precisiones que no están especificadas necesariamente en el supuesto de infracción. De igual manera, en esta lámina se observan las infracciones atribuidas al OBI, relacionadas a la transmisión de la documentación sustentatoria, que ahora se identifican en los códigos PA6 y PA7, tanto en su tipo base y el tipo atenuado. Figuran en azul los cambios. En estos supuestos también se acota la infracción a la transmisión de la factura. Reitero, tomen nota, sin perjuicio de cumplir con la transmisión de los demás documentos obligatorios. Además, como correlato de la precisión efectuada para las infracciones del OCE, se resalta en amarillo la precisión de que el OI asumirá la sanción en caso proporcione al OCE la factura de manera incompleta o con error. Como hemos visto en esta segunda parte, no se ha reducido la cuantía de la multa para estas infracciones. Sigue siendo tipo base 0.25 y el tipo atenuado 0.1. Pero sin embargo, sí se ha acotado el supuesto. Ya no se sanciona por la no transmisión de todos los documentos que sustentan la declaración. Ahora solamente se ha acotado a la factura, a un único documento. Ahora pasamos a ver la disposición de la vigencia del Decreto Supremo 076, que nos dice la vigencia con respecto a la entrada en vigencia de los cambios que se han hecho en la tabla de sanciones, que están justamente en los artículos 4 y 5. En el artículo 4 están todas las modificaciones de la tabla donde se ha cambiado, se ha modificado el supuesto infraccional o en aquellas donde se ha reducido el monto de la sanción. Y en el artículo 5 está la incorporación de un nuevo supuesto relacionado con la sustitución del comiso por la multa, que es lo que ha expuesto Betty Castillo, ¿no? Que tiene relación con el decreto legislativo 1711. Entonces, esta vigencia con respecto a las multas entran en vigencia el 22 de mayo de este año. Ya muy pronto estaremos con vigencia plena del Decreto Supremo 076. Muy bien, muchas gracias. Le doy pase a Juana.
Un gusto haber compartido. Agradecemos la presentación y los valiosos aportes de la señora Linares y a continuación vamos a dar inicio al bloque de absolución de consultas, las cuales fueron remitidas al correo calidadservicioaduanero@sunat.gov.p. Mencionarles que estas se han agrupado para brindar una mejor atención de estas consultas. Vamos a iniciar la ronda de preguntas con la participación de la señora Gina Polo. Señora Gina, tenemos la primera consulta. Respecto a la modificación del artículo 195 del reglamento de la Ley General de Aduanas, ¿en qué casos puede presentarse la diferencia de seguro? Gracias, Rosa. Sí, cuando el artículo 195 comprende las variaciones del seguro, se refiere al seguro que forma parte de la base imponible en la importación para el consumo, ¿no? Y que cuando hay variaciones por situaciones comunicadas al importador después de la numeración, como son, por ejemplo, pólizas complementarias, diferencias por tipo de cambio o moneda, entre otros, en esos casos se va a ver impactada la base imponible, ¿no? Y de todas maneras se va a generar un diferencial de tributos. Entonces, en estos casos corresponde que se rectifique la declaración de importación y para el caso del despacho anticipado, esta rectificación no será susceptible de sanción en tanto se efectúe en el plazo de los 15 días siguientes al término de la descarga. Y definitivamente esta es una medida que va a contribuir a que tengamos toda la información completa y correcta dentro de la declaración aduanera de importación. Muchas gracias, señora Polo. La siguiente consulta es para la señora Karine Linares. Con relación a los códigos N98 y N99, antes N85 y N86, referido a la transmisión de la documentación sustentatoria, ¿la sanción solo aplica para la factura comercial y no a los demás documentos? Señora Linares, su micro no está prendido, por favor. Gracias, Rosa. Gracias por la pregunta. Sí, efectivamente es así. El supuesto de infracción solo aplica por la no transmisión de la factura como documento sustentatorio para la numeración de la declaración. Pero ojo, tienen que tener en cuenta siempre, tiene que ser transmitida de forma legible, completa y sin error. En caso el despachador de aduana transmita la factura incompleta o con error, la sanción aplica cuando ésta no guarde conformidad con la que le fue proporcionada por el operador interviniente. Gracias, Rosa. Muchas gracias a usted. La siguiente pregunta es para la señora Gina Polo. Con respecto a la modificación del artículo 142 del reglamento de la Ley General de Aduanas referido a la carga en tránsito, ¿se considera como primer puerto de arribo el primer punto de recalada en territorio nacional, aun cuando no sea el puerto de destino final de la carga? Sí, en efecto. Esta medida solo comprende la transmisión de la carga en tránsito a otro país en el primer punto de arribo al país. ¿Y cuál es la aduana competente en todo caso, ¿no? Es la jurisdicción de la aduana en la cual se encuentra ubicado ese terminal portuario. En términos prácticos, ¿no? Si la mercancía la nave ingresa por el puerto de Paita, la aduana competente para recibir esta transmisión es la aduana de Paita, ¿no? Entonces esa sería la única transmisión que tiene que efectuar el transportista sin perjuicio de las demás recaladas que vaya a hacer en el territorio nacional, ¿no? Esta medida
va a permitir reducir inmovilizaciones, rectificaciones o sanciones, porque la información va a estar completa en el primer punto de arribo del país. Gracias, Rosa. Continuamos con la siguiente consulta, que es para la señora Karin Linares. Con relación al supuesto de infracción con código N87, antes N15, relativo a la incorporación del BL al MC de salida, se reduce la multa de 0.2 de la UIT a 0.1 de la UIT. Sin embargo, en la RS número 185-2021 SUNAT, otorga una reducción del 75% de la sanción al supuesto N15. Con la reducción quedaba en 275 soles. Se actualizará dicha resolución a fin de que el supuesto N87 se beneficie con el 75% de reducción, o se entiende que la sustitución le otorga el mismo beneficio. Gracias, Rosa, por la pregunta. Bueno, en realidad, para ponernos en contexto, la resolución 185-2021 SUNAT, que fue publicada el 16 de diciembre de ese año, aprueba los lineamientos para aplicar las sanciones previstas en la Ley General de Aduanas, y nosotros lo conocemos como hechos y circunstancias. Y efectivamente, esta resolución comprende al supuesto de infracción N15, que es el supuesto para la vía marítima incorporar documentos de transporte al manifiesto de carga de salida o manifiesto de carga consolidado después de vencidos los plazos de transmitido el manifiesto de carga de salida. Efectivamente, esta resolución nos pone que si se subsana, nos pone como, en realidad la resolución digamos que faculta que se pueda reducir al 75% de la sanción cuando se haya presentado o transmitido la solicitud de incorporación del documento de transporte, el manifiesto de carga, antes de cualquier requerimiento o notificación de la administración aduanera. Entonces, lo que vemos es que esta reducción no es que aplique para el supuesto infraccional cuando se presente. No, está sujeto solamente para aquellos casos en los cuales hay una subsanación antes de cualquier requerimiento de la administración. Solamente en esos casos hay una reducción del 75% de la sanción aplicable. Entonces, en este caso, en realidad, como no aplica para todos los supuestos de infracción del N15, lo que hemos hecho es reducir el monto de la sanción para que esto aplique a todos los supuestos, de tal manera que no se ha beneficiado solamente algunas situaciones en las que hay un requerimiento previo al requerimiento de la administración. Y como también ya mencionamos, lo que se ha hecho en esta oportunidad es equiparar el monto de la sanción de multa del N15 con el N17, porque una es para la vía marítima y el otro es para las demás vías. Entonces, no quiere decir que ahora el nuevo código que tiene el N15 va a pasar o de alguna manera le va a aplicar esta resolución de hechos y circunstancias. No, no es así. Esta resolución de hechos y circunstancias solo aplica para la sanción con el código N15, hasta antes de la entrada en vigencia del 076, es decir, 22 de mayo. Gracias, Rosa. Gracias. Seguimos con la siguiente consulta para la señora Gina. Respecto a lo señalado en el inciso A2 del artículo 195 del reglamento de la Ley General de Aduanas, en la expresión, salvo que se trate de diferencias respecto del seguro, flete o gastos conexos en el documento de transporte inicialmente declarado, el término declarado
¿Se refiere al consignado en el documento de transporte o al declarado en la DAM? Gracias, Rosa. Sí, ahí es importante destacar que las rectificaciones que son materia de la modificatoria del 195 del reglamento están referidas al valor, a los datos consignados en la declaración, ¿no? Básicamente es eso, lo que haya consignado el agente de aduanas que tiene el mandato para ello y haya consignado al momento de enumerar esta información. Ahora, no olvidemos que la información consignada en la GAM tiene que guardar plena correspondencia con la información contenida en los documentos digitalizados al momento de enumerar la declaración, ¿no? Y entre ellos está el documento de transporte, lógicamente, como un dato exigible para la numeración de la declaración de importación. Gracias, Rosa. Muchas gracias. Tenemos la siguiente consulta para la señora Karin Linares y es la siguiente. Sobre implementación del nuevo reglamento, ¿desde cuándo son exigibles los cambios del Decreto Supremo número 076-2026 CF? Gracias, Rosa. Como explicamos ahí en las láminas, el Decreto Supremo entra en vigencia al día siguiente de su publicación, con excepción de los artículos 4 y 5. Estos artículos son referidos a la tabla de sanciones, a las modificaciones que se han hecho en la tabla de sanciones. El artículo 4 modifica los supuestos de infracción que hemos desarrollado, ¿no? Básicamente es la reducción de las sanciones y además algunos cambios que han sufrido algunos supuestos de infracción. Y el artículo 5 lo que hace es incorporar una multa, ¿no? En el artículo 4 están las modificaciones y en el artículo 5 está la incorporación de una multa. Recordarán que está referida a la multa que es nueva, que sustituye el comiso por una multa en los supuestos del artículo 103 de la Ley General de Aduanas por mercancía no manifestada y que fue desarrollado y expuesto por Betty Castillo. Recordarán que esto obedece justamente a las adecuaciones que se han hecho producto del Decreto Legislativo 1711. Entonces, estamos, nuevamente reitero, artículo 4, artículo 5 entran en vigencia el 22 de mayo de este año. Muchas gracias. La siguiente consulta es para la señora Gina. Considerando la modificatoria del reglamento de la Ley General de Aduanas vinculada a la digitalización de documentos, ¿se debe digitalizar solo la factura comercial del despacho o seguir digitalizando toda la documentación sustentatoria, factura, BL, póliza de seguro y demás? Gracias, Rosa. Es una pregunta bastante importante y es bueno que quede claro que en general la documentación que sustenta el despacho no solamente es la factura, ¿no? Es toda la documentación exigible y que está taxativamente señalada en el artículo 60 del reglamento de la Ley General de Aduanas y de manera complementaria también el procedimiento de importación. Entonces, esa documentación tiene de manera obligatoria que digitalizarse para numerar la declaración. La modificatoria reciente del Decreto Supremo 076-2026, que fue publicada el 1 de mayo, lo que prevé en cuanto a la tabla de sanciones es que no será sancionable la no digitalización de los demás documentos, salvo se trate de la factura, ¿no? Esa es la única precisión que hace, ¿no? El único caso que será susceptible de sanción será la no digitalización de la factura, porque es el documento indispensable, ¿no? Dentro del proceso de importación para el consumo. Pero esto no quita que los demás documentos complementarios que sustentan, que justifican, que respaldan la declaración consignada en la declaración y que esto sirve de un insumo importante y valioso para la administración, para contrastar lo declarado con lo efectivamente arribado, pues eso sí tiene que seguir efectuándose y es una obligación aduanera, ¿no? que se mantiene plenamente vigente y que deben tomar en cuenta nuestros operadores de comercio exterior. Gracias.
La siguiente consulta es, si para la señora Karin, por favor, si por error se consignó un valor errado en la declaración, pero se desea rectificar antes del arribo de la nave, ¿se encuentra sujeto a multa? Bueno, aquí en realidad lo que aplica como regla general es el artículo 136 de la Ley General de Aduanas. En el ejemplo, Rosa, que comentas, como dice que se desea rectificar antes del arribo de la nave, estamos ante una situación de un despacho anticipado, ¿cierto? Por lo tanto, se puede rectificar sin sanción hasta 15 días calendarios siguientes al término de la descarga. Entonces, en principio, no se sanciona. Solo se sancionará si es que hay una medida preventiva, si hay una acción de control extraordinario, y eso está previsto en el inciso B del artículo 195 de nuestro reglamento de la Ley General de Aduanas. Gracias. Gracias. Tenemos la última consulta para la señora Gina Polo, por favor. Para el caso de mercancías vigentes, ¿se debe entender que el segundo despacho se elimina la condición de reconocimiento físico obligatorio? Gracias por la pregunta. No, lo que precisa la normativa aprobada con el Decreto Supremo 076 de 2026 es que se prioriza la aplicación de técnicas de gestión de riesgo en los controles que la Administración efectúa sobre los regímenes aduaneros de ingreso y salida. ¿Qué quiere decir esto? Que en los casos donde se había establecido que había un reconocimiento físico obligatorio, en esos casos ya no será así, sino que se va a aplicar selectividad en atención a qué operaciones representan un alto riesgo, ¿no? Y en atención a ello no es que se elimine el reconocimiento físico obligatorio, lo que se va a hacer es que se va a aplicar técnicas de gestión de riesgo y de acuerdo a esos criterios de riesgo se va a asignar el canal de control respectivo. Gracias. Muchas gracias por las consultas que han sido absueltas por las expositoras. A continuación, invitamos a la señora Flor Núñez Mariluz, Intendente Nacional Jurídico Aduanero, para que nos brinde unas conclusiones sobre las exposiciones brindadas en este evento. Adelante, señora Flor, por favor. Buenos días con todos. Luego de la explicación tan buena que nos han dado los expositores, y que espero que haya sido de la mejor recepción por todos, vamos a recapitular algunas de las modificaciones que se han introducido en esta ley, en el reglamento de la Ley General de Aduanas, resaltando que su finalidad siempre ha apuntado a la facilitación del comercio exterior y el cumplimiento voluntario. Entre las principales medidas tenemos la siguiente. Se han incorporado al reglamento de la Ley General de Aduanas las normas reglamentarias para poder ejercer la opción de sustitución de la sanción de comiso por multa en caso de mercancía en tránsito o transbordo no manifestada. Opción que fue introducida a través de facultades delegadas tramitadas por nosotros que gestionamos como SUNAT en atención a una problemática ampliamente reclamada por los gremios. Asimismo, a fin de optimizar el uso de los recursos de la administración y dar mayor fluidez al flujo de comercio exterior, se ha modificado las reglas para manifestar la mercancía en tránsito, estableciéndose que respecto a la mercancía que la nave trae en tránsito a bordo, la obligación de manifestar solo se configura al primer puerto de arribo, de tal manera que en los siguientes puertos en los que recale en forma posterior ya no existe la obligación de manifestarla. Asimismo, en el reglamento de la Ley General de Aduana habían algunos supuestos de reconocimiento físico obligatorio. Todos estos se han eliminado, con el objetivo de ejercer un control en forma inteligente, optimizar nuestros recursos y de paso también hacer más fluido el flujo de las mercancías. Este reconocimiento físico se va a ejercer solamente en caso se determine la administración que es necesario por gestión de riesgo. Asimismo, se introducen precisiones y se reducen varios supuestos de infracción de declaración anticipada,
para exceptuar de sanción a situaciones que obedecen a variables operativas y logísticas que repercuten en la información declarada y no en sí en el mal comportamiento o mala declaración del operador. Adicionalmente, el Decreto Supremo reduce también y introduce precisiones a varias de las infracciones, de los códigos de infracción que están previstos en la tabla, atendiendo a las infracciones de mayor impacto que han sido relevadas en las mesas de trabajo sostenidas con los gremios. Entre estas podemos destacar a la aplicable por la no acreditación del uso de medios de pago, la cual se ha reducido sustancialmente a solo 1/3 del monto que resultaba actualmente aplicable. Por un tema de implementación informática, la vigencia de estas modificaciones introducidas a la tabla de sanciones se ha diferido en 15 días hábiles, por lo que la vigencia, como ya se señaló, se va a iniciar el 22 de mayo del presente año. Sin embargo, como adelanto, se les puede comunicar que en breve se va a emitir una resolución de hechos o circunstancias, la cual va a aplicar para la reducción de las infracciones que se han visto reducidas en la tabla, no para todas, pero sí para las más importantes, las de mayor impacto. Y esta va a operar para las infracciones que se han configurado con anterioridad a la vigencia del Decreto Supremo. Cabe señalar para la completa difusión y el mejor entendimiento de todos estos cambios expuestos, en forma adicional al presente webinar, vamos a implementar el desarrollo de talleres a nivel nacional a fin de favorecer la predictibilidad en su aplicación. Sabemos que aún no hay mucho por trabajar, la dinámica del comercio exterior así lo exige, por lo que seguimos avanzando en las mejores normativas y las iniciativas de los gremios siempre son bienvenidas. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Flor. De esta manera hemos llegado a la parte final de nuestro webinar y para el cierre de la sesión invitamos al señor Jorge Gallo, Superintendente Nacional Adjunto, para que nos brinde las palabras de cierre. Muy buenos días. Estimados participantes, al cierre de este webinar, quiero agradecer su participación activa y su compromiso con el comercio exterior del país. Hoy ha quedado claro algo fundamental. Cuando la SUNAT y los operadores trabajan juntos, el país avanza. Las modificaciones introducidas mediante el Decreto Supremo 076-2026 Economía y Finanzas no solo son un cambio normativo, son una señal clara de hacia dónde vamos, una SUNAT más moderna, más simple y más alineada con la realidad operativa. Una SUNAT que facilita el comercio ilícito, pero también controla con inteligencia. La SUNAT no solo busca sancionar por sancionar. Nuestro objetivo es promover el comercio y el cumplimiento voluntario, con reglas claras, procesos ágiles y un marco predecible. Por ello hemos revisado sanciones, reducido multas en más del 50% en algunos casos y ajustado criterios. Esto producto de una decisión técnica basada en evidencia y en la mejora del comportamiento de los operadores. Y también por eso estamos fortaleciendo la subsanación voluntaria, porque creemos en la corrección oportuna, en la responsabilidad compartida y en la mejora continua. Este avance ha sido posible gracias al trabajo articulado desarrollado en la mesa de trabajo con los distintos actores del comercio exterior, cuyos aportes permitieron impulsar mejoras importantes. Esto no es un punto de llegada, es un paso más. Trabajamos permanentemente en nuevas mejoras, en procesos más eficientes y en herramientas que permitan una gestión cada vez más inteligente. Porque la aduana no solo regula, la aduana protege, la aduana conecta, la aduana impulsa el desarrollo. Y en ese rol, nuestro compromiso es claro: construir un sistema más transparente, más confiable y más competitivo para todos. No quiero terminar sin antes reconocer a quienes hicieron posible este espacio y en especial a cada uno de ustedes
por su disposición a participar, aportar y mejorar. El comercio exterior exige cada vez más y solo podremos responder a ese desafío si seguimos trabajando juntos, sectores público y privado. Ese es el camino. Y ese es también el compromiso de la SUNAT. Muchas gracias. Agradecemos al señor Jorge Gallo Alvarado por sus palabras y de igual manera agradecemos a todo el equipo de la Intendencia Nacional de Desarrollo e Innovación Aduanera y de la Intendencia Nacional Jurídico Aduanera por sus valiosas exposiciones, así como a todos ustedes por su participación en esta jornada. Finalmente, los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales, SUNAT Oficial en Facebook, X, Instagram y YouTube, donde encontrarán información útil sobre nuestros productos y servicios para los contribuyentes y el operador de comercio exterior. Agradecemos su participación y será hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, muchas gracias.